que les había quedado pendiente de pasarles después de la conversación que tuvimos la semana pasada. Sobre las materias virtuales que se habían superpuesto, estuvimos revisando el cronograma con Ana Fité, y lo que vamos a hacer es, para que las materias virtuales no se les superpongan con las materias presenciales que tienen, sobre todo en términos de fechas de entrega y demás, vamos a hacer que las materias virtuales, vamos a hacer una modificación en el cronograma y las vamos a poner al final del cursado de las presenciales, ¿sí? De esa manera que cuando ustedes terminen el cursado de las presenciales, hagan las virtuales sin que las tengan que presentar trabajo en simultáneo, salvo las que ya se han dictado hasta ahora, como por ejemplo políticas sociales, ¿sí? Esas que ya están hasta ahora establecidas van con esa fecha, pero por ejemplo, en modernización y reforma del Estado que tienen conmigo, y una de las que van a tener con Miguel Vargas, que es el próximo profesor, esas también las vamos a pasar al final para que no se superpongan. Eso con relación a la fecha. Y en relación a las fechas, a las notas, perdón, de finanzas públicas, sí, el problema fue nuestro, por eso se cargó un acta, el acta posterior, en la que, por ejemplo, me contaba Soledad que ella sí había rendido, entonces ella sí tiene la nota y el resto no, que lo había rendido antes. La nota está, lo que no se cargó es exacta se va a cargar, estimo, que me habían dicho que le iban a cargar en estos días. Así que en breve ya van a tener resuelto eso. Esas eran las dos cosas que les había quedado pendientes, no tuve tiempo de mandárselo por el campo virtual para detallarles esa situación. Entonces, arrancando con la clase de hoy, vamos a hacer un doble ejercicio, más o menos. La clase de hoy se va a dividir más o menos en dos partes. La primera vamos a hacer una especie de aplicación práctica de los temas que vimos la clase anterior, ¿sí? Vamos a usar dos casos para repasar los temas de la semana anterior, y luego vamos a pasar a los temas de análisis más técnicos que tenemos para el día de hoy, ¿sí? Esa va a ser la secuencia de los temas. En primer lugar, me interesaba que conversáramos sobre, por ahí, las cuestiones que habíamos visto en la clase anterior, y las ideas centrales que quedaron registradas, o los conceptos que por ahí quedaron en el aire, cuestiones que quieren que revisemos o repasemos. Si quieren, hago yo un repaso rápido de más o menos cuáles habían sido los temas que nosotros habíamos visto. En realidad, habíamos hecho un ejercicio bastante veloz de análisis de entorno, aplicado a el contexto de la Argentina en estos tiempos. Voy a compartir la pantalla para que la veamos rápido. Básicamente, el ejercicio consistía en encontrar o ver por ahí algunos sesgos, si se quiere, u obsesiones, los habíamos denominado, en relación a cómo se hace un análisis electoral, o sobre todo un análisis político. Ya vamos a ver, por ejemplo, que el ejercicio que vamos a hacer hoy, el segundo de los casos que vamos a analizar, tiene mucho que ver con estos temas que habíamos analizado, que habíamos mencionado en la clase anterior, sobre algunas de esas obsesiones que se tienen en relación al análisis político. Después, la otra cuestión, que esto lo conectamos en parte con lo que habíamos visto en su momento en Estado de Derecho Público, que tiene que ver con la estructura institucional del Estado argentino. Esa estructura institucional nos explica, entre otras cosas, porque a veces hay que ser muy precisos al tratar de dimensionar o cuantificar el poder de los actores en el sistema político, ¿sí? Cuando nosotros estamos haciendo análisis de actores, cuando hacemos análisis político, entre otras cosas, lo que estamos haciendo es análisis de actores, y una de las cuestiones que analizamos en esos actores tiene que ver con los recursos de poder que ellos controlan. Un factor de poder muy importante en sistemas democráticos como el nuestro tiene que ver con los votos, ¿sí? Ya sea los votos electorales, ciudadanos, recibidos en las elecciones, o lo que podríamos llamar los votos institucionales, ¿sí? Que son los votos en el Congreso, los votos en las cámaras, cómo esos votos se traducen en lo que a veces llamamos los votos y los vetos, ¿sí? Con veto nos referimos a la idea de aquellos actores que tienen la capacidad de bloquear distintos
juegos políticos a partir de los recursos con los que cuentan, ¿sí? Sean votos institucionales, sean capacidad de movilización, sean otros elementos. Entonces, eso en relación a algunas aclaraciones que habíamos hecho la clase anterior sobre las especulaciones. Y lo otro tiene que ver con las certezas, por así decirlo, ¿sí? De nuevo, fíjense, vamos a retomar esto. La primera cuestión acerca de que la oferta electoral ordena preferencias, y cómo esa oferta electoral contiene o canaliza las preferencias hacia uno u otro sector, sobre todo en términos ideológicos. Ahí estuvimos, ya les voy a contar algunas historias de algunas actividades que tuvimos esta semana, en relación a análisis electorales, y tuvimos la visita en el IGDA de Carlos Fara. Carlos es consultor político y analista, trabaja mucho en campañas electorales, y bueno, en algunas conversaciones que tuvimos con Carlos en una presentación del libro del profe Graglia, precisamente se planteó esta cuestión acerca de qué características toma la oferta electoral, qué pasa con los partidos de los extremos, tanto en la izquierda como en la derecha. Bueno, ahí tenemos algunas reflexiones interesantes de Carlos para citar el día de hoy cuando veamos el tema de los casos. Otra certeza de esto que decía, cuáles son los factores de poder más determinantes al momento de analizar o determinar el resultado de una elección, ¿sí? Y ahí planteamos esta cuestión de votos electorales e institucionales. Y también el tema de los recursos de poder, de los recursos financieros y económicos con los que cuentan los distintos niveles de gobierno, concretamente la relación nación-provincia y la famosa cuestión acerca del federalismo fiscal. Y finalmente el factor azaroso siempre presente, esta idea de que no todo se puede vaticinar, no todo se puede anticipar, que siempre nos vamos a encontrar con distintas circunstancias en las cuales tengamos elementos que alteran el equilibrio y nos generan ahí alguna situación imprevisible. Esto era la otra cuestión que habíamos desarrollado. Habíamos hecho un análisis bastante detallado sobre el tema de gobernabilidad, legitimidad y gobernanza, a partir del marco teórico de un autor que nosotros seguimos, que es Joan Prats. En primer lugar, explicando de qué se tratan cada uno de estos tres conceptos: gobernabilidad, legitimidad y gobernanza. Y finalmente habíamos hecho este esquemita simplificado respecto de cómo la gobernabilidad implica la capacidad del Estado para satisfacer necesidades y demandas a partir de las políticas públicas que diseña e implementa, y cómo ese escenario de gobernabilidad se traduce. Tienen que le vamos a sumar acá el láser, ok. Cómo estos escenarios de gobernabilidad se traducen en contextos de legitimidad, ¿sí? En última instancia, lo que siempre están buscando los gobiernos es esta legitimidad. Legitimidad que se puede traducir en imagen positiva de los gobernantes, pero al mismo tiempo también en votos en las elecciones. O sea, por ahí la imagen son cápsulas más circunstanciales, más de momento. Incluso algunos datos habíamos visto en la clase anterior sobre preferencias de algunos funcionarios tipo Alberto Fernández, Cristina y demás. Vimos algunas estadísticas comparativas. Pero al mismo tiempo que presentamos este esquema acerca de cómo funcionan los esquemas de gobernabilidad, dijimos que esto era más bien un esquema teórico y no siempre presente, y que en la práctica esto sucedía en una dinámica mucho más imperfecta, por así decirlo, en lo cual en realidad teníamos brechas a nivel de necesidades y demandas, de capacidad de recursos y de políticas públicas, y que la gobernabilidad en realidad se transforma en ingobernabilidad, y que la legitimidad era, no solo en términos de antónimo de deslegitimidad, sino también tratando de entender hacia dónde puede derivar esa deslegitimidad, y es básicamente conflictividad social. Y la conclusión que habíamos dejado planteada ahí era que el problema ya no era solamente la deslegitimidad de un gobierno, sino que el problema estaba, ¿no? lo estamos teniendo a nivel de sistema. Es decir, era todo el sistema el que estaba atravesando una crisis de legitimidad, ¿sí?
Bueno, hasta ahí un repaso bien veloz de lo que habíamos visto la clase anterior. Me interesaba ahora entonces que conversáramos con mayor detalle sobre eh, algún ejercicio práctico que quiero que hagamos ahora entre todos. La idea es, yo les voy a pasar acá por el chat de la llamada un link a una noticia, ¿sí? Esto es una noticia publicada el día de ayer. Eh, Aquí estamos. Ahí la tienen en el chat. Les pido que abran el link a la noticia, la lean, les va a tomar no más de 5 minutos leer la nota, y lo que vamos a ir haciendo es, sobre esa noticia, ir haciendo un análisis de agenda, actores e instituciones, ¿sí? Así que les pido... les reitero, como habíamos dicho, en la medida de lo posible, bueno, ahora que podamos hacer el intercambio y el ejercicio práctico entre todos, se habiliten las cámaras, ¿sí? Si alguien tiene algún inconveniente para abrir el link, me avisa, pero a priori no deberían tener problema porque es una página web abierta, no tiene suscripción, ni muro de pago, ni nada por el estilo, así que es una noticia sobre el tema de la semana, que es el tema de la disponibilidad y acceso al gasoil en nuestro país. ¿Sí? Leemos la nota, nos tomamos 4 o 5 minutos para leerla y después hacemos una puesta en común para hacer el ejercicio. Bien, retomamos entonces con la idea del ejercicio. Básicamente, 3 premisas para analizar sobre esta nota. Voy a ir tomando las notas de lo que conversemos en la hoja y se las voy a compartir. Y mientras, les pido, como les decía, que nos habilitemos cámaras y audio, así podemos conversar y vamos respondiendo las consignas del ejercicio. La primera idea era tratar de responder a cuál es la agenda o tema presente en la nota, ¿sí? A ver, cuéntenme en términos de agenda o tema, ¿qué asunto identificaron en esta noticia que leímos recién? El conflicto del gasoil. Bien, Mónica, sí, conflicto de gasoil. Marina, creo que también ibas a decir algo. Sí, el conflicto de las petroleras y las refinadoras. Claro, y también el conflicto o la presión que ejerce el gremio de camioneros para el abastecimiento y el tema del aumento del precio del barril para poder, a cambio de que los productores, o sea, aumentar el precio del barril a nivel local a cambio de que los productores dejen un 10% de lo que exportan. Y también se plantea otro problema, que es que YPF está como de ambos lados del conflicto, digamos. Exactamente. Bien. ¿Alguna otra idea sobre esto? Yo todo esto lo voy tomando nota y lo vamos anotando en la pantalla. Profe, que el Estado, digamos, el Estado no interfiere directamente a través de resoluciones planteando el valor o fijando un valor, pero lo hace indirectamente a través de YPF, que es la petrolera estatal. Exactamente. De hecho, en este caso, YPF es algo así como un instrumento de la regulación estatal. O sea, no lo hace de manera directa, sino a través de YPF. Digamos, el Estado está jugando como un jugador más allá adentro, ¿sí? Por la posición dominante que tiene YPF en el mercado. Ahora, antes de eso, nosotros, digamos, ¿cómo podríamos establecer una secuencia acerca de
Lo que nosotros llamamos conflicto del gasoil, en realidad tiene que ver con abastecimiento. O desabastecimiento de gasoil en el país. Exactamente. Entonces, el punto ahí es el tema de desabastecimiento de gasoil. Ahora, la pregunta es ¿cómo y por qué? ¿Sí? ¿Cómo y por qué se está dando esta situación? Y por la falta ay, no me sale la palabra. No me sale, de poner presupuesto, no me sale la palabra. Recursos, fondos de, a ver, ¿no? De políticas para, Okay. Eso quiero decir, no me sale la palabra en realidad. De políticas para generar... para ampliar la producción de gasoil. Claro, o para generar buenas políticas en el área energética en el país y demás, y poder autoabastecernos y demás. Mara, ¿ibas a decir justo algo? No, justo iba a decir eso, la falta de políticas para tener mayor abastecimiento y disminuir también la exportación. Bien. Y también porque hay una realidad de lo que les conviene en cuanto a la exportación y lo que ganan las petroleras. Bueno, entonces, ¿por qué les pregunto la idea de la secuencia? Porque tiene que ver con entender el encadenamiento de hechos que termina en el asunto que refleja la nota. De hecho, si nosotros, voy de nuevo a la nota para mostrarle títulos. Dice camioneros se meten en conflicto porque las semanas atrás Pablo Moyano dijo que no era un conflicto, que era una cuestión de empresarios y que ellos no tenían ninguna dificultad. Bueno, los camioneros que teniendo combustible para poder levantar la cosecha y para que haya transporte desde el campo. Porque es pura cuestión política hacia los empresarios de campo y no la base del problema. Bien, perfecto. Entonces, a los fines de la identificación de tema o cuestión de agenda, la entrada de camioneros al juego político, al conflicto político, es el último eslabón de una cadena que se viene dando desde hace tiempo, ¿sí? De hecho, la cadena en sí mismo de acontecimientos tiene derivaciones hasta internacionales. O sea, nosotros decimos, bueno, entra camioneros en el conflicto. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un problema de desabastecimiento de gasoil. ¿Por qué tenemos un problema de desabastecimiento? Porque a las petroleras no les conviene refinar para acá, sino que les conviene exportarlo. Bueno, ¿por qué les conviene exportarlo? Porque incrementó el precio internacional. ¿Por qué subió el precio internacional? ¿Tiene alguna referencia acerca de por qué subió el precio internacional del petróleo? Justo iba a decir, China está en la misma situación, pero no pude escuchar bien cuál es que también estaba aumentando el precio del petróleo, pero no pude escuchar bien cuál es la base. Bueno, la guerra. Claro, exacto, Marina. Es la guerra. Es la guerra a ver. Sí. O una excusa también la guerra. Sí, bueno, lo usan. Ok. A ver, en relación a veces hay estos temas que son como una especie de gran pido gancho, ¿no? ¿A qué nos referimos con gran pido gancho? Es tipo que explican todo, como la pandemia, ¿viste? Bueno, ¿por qué? No, la pandemia no sabe. Bueno, en realidad es un elemento bastante transversal que afecta a muchos actores, pero en primer lugar, el mercado energético a nivel global está en crisis, porque Ucrania es el principal proveedor. Ucrania y Rusia, los dos países que están en guerra, son algunos de los principales proveedores de gas y de petróleo del mundo, y además a través de Ucrania atraviesan los gasoductos que llevan el gas ruso a Europa. Bueno, es una cuestión ahí más geopolítica, si quiere, un poco bastante más alejada de nuestro contexto, pero que tiene derivaciones hacia nuestra realidad bastante cotidiana, ¿sí? Entonces, ¿esta cuestión para qué? Esta secuencia de razonamientos tiene que ver con lo siguiente. Cuando nosotros hacemos análisis político, estamos analizando un determinado hecho, un acontecimiento puntual, aquí y ahora, digamos, ¿sí?
Pero ese aquí y ahora se conecta con otras situaciones que se dieron antes en el tiempo o que están sucediendo en otros lugares. No aquí, sino en otros lugares, y no ahora, sino antes. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esa perspectiva. Nosotros estamos analizando un determinado hecho o suceso, pero tenemos que entender también las connotaciones que están por detrás de ese mismo hecho o suceso en sí mismo, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión importante cuando estamos haciendo análisis de entorno. Entonces, en este momento, el eje central es el desabastecimiento de gasoil en la Argentina. Luego, a partir de ahí, las derivaciones de ese hecho, ¿sí? Y la pregunta respecto de a quiénes y cuánto afecta, ¿ok? Camioneros es uno, ¿sí? Básicamente porque para ellos es un insumo de su actividad, ¿sí? Pero ¿quiénes más han estado, se ven afectados por este tema? ¿Quiénes más se ven afectados por este conflicto? Los campos, para levantar la cosecha, justo en este momento de que la cosecha. Hay una especie de temporada alta en este momento del gasoil, Claro. por la demanda, exactamente. Demanda que además afecta mucho, por ejemplo, de hecho, habrán visto un montón de noticias respecto de, bueno, productores agropecuarios que manejaron 600 kilómetros para conseguir gasoil. Bueno, historias como esas están, en este momento los medios están plagadas de esos casos, tratando de poner en contraste precisamente esto, esta idea de sectores productivos que encuentran limitaciones a su actividad, entre otras cosas por factores estructurales o institucionales, algo de lo que señalaba Marina recién. Bueno, mirá, hay una falta de previsión en el diseño de política energética y demás, entonces eso deriva a que sí hay un factor que tiene que ver con política energética en Argentina, pero también hay factores azarosos, si se quiere, para nosotros, como la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces, ahí, digamos, el tema respecto de posibles derivaciones, ¿sí? Entonces, el tema es escasez o desabastecimiento de gasoil. La noticia habla de la entrada de camioneros en el asunto, pero en realidad ya sabemos, la noticia está contando un segmento de toda la historia. Ya vamos a ver cómo los medios juegan un rol importante en la definición y en la delimitación de la agenda, ¿sí? Ya vamos a entrar un poquito más en detalle en ese concepto de agenda. Algo habíamos mencionado la clase anterior, pero hoy vamos a tratar de verlo con un poquito más de detalle. Entonces, eso en relación a tema o agenda. Vamos al siguiente componente o siguiente aspecto del tema, que tiene que ver con los actores involucrados, ¿sí? Entonces, de nuevo, vamos a hacer la lluvia de ideas y ustedes van a ir cantando actores involucrados en este tema, ¿sí? ¿Quiénes serían los actores involucrados? El gobierno en primer lugar, para mí. Perfecto, gobierno. ¿Sí? El gremio de los camioneros, Perfecto. las Gremio petroleras, las refinadoras. Petroleras, refinadoras, son distintos, ¿no? Efectivamente. Sí. Refinadoras, perfecto. ¿Quién más? ¿Qué otro se les ocurre? YPF. Bien. Bueno, por ahí YPF es de algún modo un instrumento de regulación estatal. Bueno, ya vamos a ver en qué medida YPF está, ya vamos a ver si está acá, en gobierno, o si está también entre, digamos, porque esta es la cuestión acerca de que YPF tiene distintos roles, ¿no? YPF es parte del gobierno, pero también está entre las petroleras, porque son las que extraen, y también está entre las refinadoras, ¿sí? Fíjense, YPF tiene una presencia en distintos niveles del tema. ¿Quién más? Perdón. Consumidores. Bueno, ya vamos a ver el tema de consumidores. Consumidores porque estaban haciendo colas en algunos lugares y estaba en lo que se llamaba el gasoil blue. Estaban que me dio gracia, pero a la vez triste, ¿no? Pero decían el gasoil blue para poder conseguirlo en algunos lugares más
límites Ah, del mira, país. no sabía que ya se había generado el mercado Sí, en paralelo. algunos lugares pagaban 195, en otros lados 205 el precio del litro, o sea, por eso ya Wow. está la crisis y ya está la avivada, discúlpeme la expresión. Así, efectivamente, Eh, sí. Otro actor que se me ocurre es, el sector agropecuario, digamos, Exactamente. Productores productores agropecuarios, agropecuarios, digamos, sería. exactamente, sí. El transporte, el turismo, porque estaban con esto de la Semana Santa que tienen miedo de que hay muchas ventas de pasajes, de packs turísticos que no se puedan cumplir. Bien, ok, perfecto. Transportista del sector turístico, bien, perfecto. ¿Quién más? ¿Alguien más que se les ocurra? Que esté mencionado en la nota o que hayan escuchado ustedes en otras noticias vinculadas a este tema. ¿Mencionamos el gremio? Sí, El sí, gremio, el gremio está. El gremio esto está camionero mencionado. es Ah, el segundo que señalamos, bien, sí, bien, bien, bien. efectivamente. Bueno, también, bueno, no sé si están, bueno, dentro de a lo mejor de los transportistas, el tema después del desabastecimiento de alimentos, por la falta de combustible en nuestro país. Bueno, Y también hay algunos actores que son externos al país, por como ejemplo, y, por ejemplo, lo que vos comentaste acerca de Ucrania. exactamente. Fíjense, a ver, incluso hasta podemos hablar de Ucrania-Rusia, digamos, una especie Ucrania y de Rusia sería. algún eje ahí o alguna dimensión internacional del asunto. No sé si Eh, se hace, no sé si esa diferenciación que yo estoy tratando de hacer es una diferenciación que la estoy inventando yo, o es real, que es que hay actores sociales intervinientes directamente, directos, y otros que son indirectos, de algún modo. No, no sé si es así o lo estoy inventando. Definitivamente es así, de hecho, Ah, hay bien. una... hoy cuando veamos un poquito más en detalle acerca de cómo se hace análisis de actores, fíjense que lo primero que hicimos fue una pequeña semblanza acerca de análisis de agenda. Luego hicimos un análisis de actores. Y en el análisis de actores también tenemos algunas técnicas para poder identificar cuáles son los actores que están directa e indirectamente involucrados en el tema, ¿sí? Esto que señala vos, Mónica, es tal cual. De hecho, existen estas formas para graficar y representar, ¿sí?, visualmente los niveles de participación que tienen unos actores de manera más directa o indirecta, ¿sí? Evidentemente, Rusia, Ucrania, la OPEP, digamos, la OPEP como la Organización de Países El Exportadores de Petróleo. FMI, profe, también, Bueno, a ver, indirectamente. ¿por qué aparece el FMI en el asunto? ¿Por qué podría aparecer el FMI en este tema? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo y por qué podría tener alguna participación el FMI en este tema? Con el acuerdo que hizo Argentina. Es Bueno, Argentina tiene un para acuerdo con el complementar. FMI, claro. Algunos de los requisitos que Argentina debe cumplir en el marco de ese nuevo acuerdo con el FMI tiene que ver con esta cosa de poner en orden sus cuentas fiscales, ¿sí? Estas cuentas fiscales están vinculadas a varias dimensiones. Algunas tienen que ver con los niveles de reservas de dólares en el Banco Central, de reservas internacionales. ¿Qué sucede ahí? El gobierno nacional, en este contexto en el cual la energía se está encareciendo, Argentina no solamente produce energía propia, sino que también exporta, que es algo que implicaría para la Argentina que entre en dólares, entonces eso sería una buena noticia. ¿No vieron que en un momento ahí lo menciona Guzmán? Dice, bueno, Guzmán tiene que tratar de promover las exportaciones de energía para que entren dólares, que es algo que le está pidiendo el Fondo Monetario, no solamente que se lo pide el Fondo Monetario, sino también la economía argentina lo necesita. Sino que además, al encarecerse los precios internacionales, hay determinados tipos de energía, concretamente el gas licuado de petróleo, que es el gas el gas natural licuado, es el gas que importa Argentina, ahora para el invierno, es un gas que se está encareciendo a nivel internacional. Entonces,
eso también implica una mayor demanda de dólares para que Argentina pueda importar esa energía. Entonces, es un tema bastante complejo en el cual están apareciendo, es decir, el tema energético es el gran paraguas de todo este asunto, ¿sí? Hoy, bajo la forma de el desabastecimiento de gasoil. La semana que viene será bajo la forma de el encarecimiento del gas domiciliario, porque Argentina, el gobierno nacional, recorta los subsidios a las tarifas de gas, que es la gran pelea que se está dando al interior del gobierno y uno de los requisitos del fondo. Sí, Mara. No, digo, si no está muy alejado de la realidad, voy a decir un ejemplo, porque es uno de los temas que también está, que puede ser que en el invierno falte el gas. Además, entonces, al principio en la industria, después en los domicilios, pero como que es un riesgo muy grande de que sí pase eso. de hecho, generalmente, ¿qué sucede? Cuando hay escasez de gas, recuerden, la última, a ver, la última, en realidad, en los tiempos recientes, la época en la cual tuvimos un escenario bastante parecido en términos de crisis energética en nuestro país, fue en 2005-2006, ¿sí? Una crisis energética importante en la Argentina y estaba vinculada a básicamente la escasez de gas, y el gobierno en aquel momento había tomado la decisión de, en invierno obviamente tiene que garantizar la provisión de gas domiciliario para las familias. Entonces, como no le alcanzaba el gas, se lo recortaba a la industria. Entonces, las fábricas tenían que parar la producción porque no tenían el insumo energético, el gas. Y en aquel momento el tema era que Argentina estaba en un proceso de recuperación económica, de crecimiento, de expansión de la actividad económica y demás, como parte de lo que era la recuperación de lo que había sido la crisis del 2001-2002. ¿Sí? Entonces, el tema energético es un tema recurrente en nuestro país. Vuelvo a la de Marina cuando arrancamos, y es el típico fenómeno de la manta corta, podríamos decirlo, ¿sí? Es decir, Argentina, cuando está en procesos de crecimiento, de recuperación económica, empieza a tener crisis energética porque no tiene los dólares suficientes para importar la energía que necesita para seguir creciendo. Usted va a decir, pero profesor, ¿este es el contexto? Sí, en este momento es el contexto en Argentina de la recuperación económica como efecto rebote, digamos, post-pandemia. ¿Sí? Similar a lo que había sido el rebote luego de la crisis 2001-2002, en este momento la actividad económica en la Argentina se está reactivando. ¿Sí? Tenemos niveles de empleo casi históricos, aunque no parezca. Tenemos niveles de actividad económica incluso mejores a la prepandemia, incluso recuperándonos del inicio de la crisis argentina, que fue en 2018. La crisis económica argentina empezó antes de la pandemia. ¿Cuál es el tema? Esos efectos no se ven de la reactivación económica por el problema de la inflación. Pero bueno, esa es otra cuestión. Seguramente son los temas que habrán conversado en su momento con los profes de economía, en las materias cuando vieron esos temas. Pero, entonces, estamos viviendo un tema relativamente recurrente y del cual lamentablemente ya sabemos cuál va a ser el próximo capítulo. El próximo capítulo va a ser la escasez de gas. Entonces, vamos a ver que la agenda va a ir mutando un poquito. Sí, mi amor. Perdón, le tengo que pedir un segundo. Bueno, ¿vas a saludar por lo menos? Ahí está. Bien. Bueno, saludos, chicos. Les pido ahora el minuto y medio que les había pedido hace un rato. Ahora hay regreso. Perdón la interrupción. Estamos haciendo análisis política energética cuando en realidad apareció el que manda en casa y tuvimos que dar vuelta a todo. Retomamos entonces, decíamos entonces que la cuestión de política energética es un tema recurrente en nuestro país, y
básicamente la perspectiva que vamos a tener es básicamente esta en el corto plazo. El tema va a seguir en desarrollo. ¿Qué quiere decir que va a seguir en desarrollo? Vamos a seguir encontrándonos con situaciones en las cuales el conflicto vaya tomando otros matices, ¿sí? Entonces, hagámonos la idea de que este va a ser un tema presente en los próximos meses en nuestro país, sea por factores internacionales, subida de precios, o a veces ni siquiera una cuestión, no es solamente una cuestión de incremento de los precios, sino también de acceso y disponibilidad. Una cuestión que a veces no se tiene mucho en cuenta, pero generalmente los conflictos armados, las guerras, situaciones como esta, sobre todo cuando involucran a Europa, ¿sí? Porque guerra en el mundo en este momento hay varios conflictos activos, pero sin embargo este se lleva casi toda la atención mediática, fundamentalmente, suelen complicar las cadenas logísticas y de distribución, ¿sí? Porque los gobiernos orientan recursos hacia otras cosas, porque el transporte ya no puede circular en los mismos términos en los que lo venía haciendo, entonces a veces es incluso una cuestión de disponibilidad. El hecho de que, por ejemplo, esta idea del bloqueo a Rusia, de dejar de consumir en Rusia, va a implicar que otros países consuman energía de otras fuentes, de otros países, entonces va a haber una competencia. Por ejemplo, recordarán ustedes que al principio de esta crisis se empezó a hablar acerca de cómo Estados Unidos podía llegar a volver a consumir combustibles venezolanos, ¿sí? Algo que en otras circunstancias no se hubiese imaginado, pero bueno, obviamente hay un conflicto de una mayor dimensión, de una mayor envergadura, entonces eso hace que el escenario en Venezuela se haga factible o viable o una posibilidad bastante cierta en ese contexto. Entonces, eso en relación a algunas consideraciones sobre las análisis, sobre el tema en general y sobre el análisis de actores. Y finalmente, el tercer elemento para hacer análisis de entorno sociopolítico tiene que ver con lo que nosotros podríamos llamar la especificidad de los actores, ¿sí? Voy de nuevo a la lista e intento hacer algunas aclaraciones. Cuando ustedes me hablaron de gobierno, yo dije, bueno, le puse ahí unos puntos suspensivos en el medio, porque esos puntos suspensivos tenían que ver, en primer lugar, con tratar de ser más específicos acerca de qué cosa es el gobierno, ¿sí? Bueno, en primer lugar, en relación a los actores que se mencionan en la nota, el gobierno es el Ministerio de Economía, pero es también la Secretaría de Energía. Y ustedes me dirán, bueno, pero en realidad la Secretaría de Energía depende del Ministerio de Economía. Sí, de acuerdo, pero no pertenecen a los mismos sectores del gobierno, ¿sí? De hecho, hay algo que sabemos y es, en este momento el gobierno nacional tiene una fractura interna expuesta, bien evidente, notoria, y que hace que, entre muchas otras cosas, el gobierno, además de experimentar una situación de debilidad política, lo que esté viendo es problemas de coordinación, de contradicciones, de áreas que van por un lado y otras que van para el otro. Y en el caso del Ministerio de Economía, la situación es claramente esta, ¿sí? No necesariamente están siguiendo las mismas orientaciones todas las áreas, por ejemplo, al interior del Ministerio de Economía. Entonces, eso nos habla acerca de un concepto que solemos señalar siempre, y es la homogeneidad de los actores, ¿sí? No todos los actores tienen los mismos intereses. De hecho, por ejemplo, habrán notado ustedes cuando hablábamos de las refinadoras, por ejemplo, que no todas tienen los mismos intereses. No son los mismos los intereses de YPF que los de las otras refinadoras. Ahí en un momento menciona a la empresa que refina gasoil para Shell, que es más pequeña en dimensiones, pero es una de las que está planteando ahí
abierta y explícitamente cuáles son sus intereses para poder resolver el conflicto. El gremio de camioneros sí podríamos decir que tiene una homogeneidad mayor en el sentido de que la conducción marca la línea del gremio y detrás de esa conducción se encolumnan todos los integrantes del universo del gremio. Pero, por ejemplo, en cuanto a productores agropecuarios, bueno, en realidad de todo el universo de productores agropecuarios ahora son los productores agropecuarios que están levantando cosecha en este momento, ¿sí? No son todos los productores agropecuarios, no son los productores agropecuarios de todos los sectores, son particularmente aquellos que en este momento están teniendo una demanda estacional, un pico de demanda estacional de gasoil. Entonces, siempre que hay que hacer fragmentaciones. Y la última gran cuestión tiene que ver con la idea de consumidores. Creo que Marina ha hecho referencia a los consumidores como un actor. ¿Qué sucede con ese actor consumidores? Generalmente cuando nosotros hacemos análisis de actores, hacemos un análisis a partir de la perspectiva de los actores a nivel institucional. ¿Qué quiere decir? Conceptos excesivamente amplios como lo que podrían ser la idea de los consumidores o la gente o los votantes, bueno, son conceptos excesivamente amplios y que no nos permiten identificar y particularizar cuáles son sus intereses y objetivos. ¿Por qué? Porque la idea del concepto de consumidores está muy fragmentada, ¿sí? El universo de actores dentro de los consumidores es muy diversa. Entonces, antes que tener en cuenta a cada uno de los consumidores en particular, nosotros tomamos a determinadas organizaciones o entidades que agrupan o que representan colectivamente a determinados sectores de los consumidores. Entonces, una cosa es el transporte turístico, hay una cámara que representa a los empresarios de ese sector, otra cosa son los productores agropecuarios, hay otras organizaciones que representan a los productores agropecuarios y así sucesivamente. Analizamos a los actores a partir de las organizaciones o entidades que los representan, no desde el punto de vista de cada uno de ellos en particular, ¿sí? Entonces, perdón, sí, una cosa. dime, Valeria. Sí. Cuando hablamos de actores, yo ahí me quedó una duda si eran los actores que estaban mencionados en la nota o los que indirectamente se ven digamos, influenciados por la problemática. ¿A qué es lo que voy? Por ejemplo, si nosotros, de acuerdo a lo que usted dice, los consumidores, para ser más específicos, serían los consumidores de gasoil, por ejemplo. Pero si eso lleva a una suba de precios, ¿quién sería lo que lo agrupe a todo, digamos? Porque si hay una suba de precios, afecta a todos los consumidores. Entonces, ¿cómo se agrupa ahí lo que usted comenta? Ok. No me interesan, a ver, quiero ser claro, cuando hago análisis de actores, no me interesan quiénes son todos los actores potencialmente afectados, sino los actores que juegan el juego político en relación al tema. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A mí me afecta el precio del gasoil? Sí. Ahora, yo estoy teniendo un protagonismo activo en el juego político para definir el asunto. No. De hecho, formo parte de un gran colectivo de consumidores de gasoil para el transporte de su vehículo, de su auto, o lo que fuese, y no tengo primero no tengo una representación mía, no tengo alguien que me represente a mí en ese contexto. También creo yo, profe, perdón, que sí. Digamos, tipo el consumidor final del auto que pasa por casa ni pincha ni corta. Una cosa así. Ok, para decirle ahora. Como criollo. Bien, perfecto. Esa es la idea bastante intuitiva, ¿ok? Ahora, ¿por qué a mí no me importa? Entonces decir, profesor, pero ¿cómo puede ser que estamos haciendo análisis político y no nos importen los consumidores, o no nos importe la gente, o no nos importe la ciudadanía?
Porque cuando yo estoy haciendo análisis político, estoy haciendo un análisis del juego político, de los actores que inciden en el proceso de toma de decisiones en relación a un determinado tema. Y fíjense la diferencia a propósito de situaciones en las cuales, por ejemplo, variaciones en los precios de los combustibles o cosas por el estilo han activado movilizaciones masivas o conflictos sociales y demás. Fíjense lo que está sucediendo en Perú ahora. ¿Sí? En Perú en este momento hay, digamos, un conflicto significativo porque ha habido incrementos en los precios de los combustibles, digamos, ha habido protestas masivas, no solamente de camioneros y transportistas, sino en general de diversos sectores sociales, sumado también a un contexto de inestabilidad política muy marcado de Perú. Perú está viviendo crisis recurrentes de gobiernos que caen sucesivamente desde hace casi 10 años. Pero ahí nosotros tenemos un conflicto en el cual la movilización masiva de personas encolumnadas dentro de una determinada consigna sí se puede convertir en un actor, ¿sí?, mediante lo que nosotros podríamos llamar una protesta social. Ahí sí hay un actor colectivo, probablemente no podemos identificar, no le podemos poner nombre y apellido a cada uno de los involucrados en esa protesta, pero sí ahí hay una protesta social masiva, ¿sí?, en el cual participan ciudadanos anónimos, como decía Jimena recién. Otro caso bastante más simbólico, ya fue de hace unos años atrás. ¿Se acuerdan ustedes de lo que se llamó la revuelta de los chalecos amarillos en Francia? Esto fue una serie de conflictos que se hicieron hace unos, ya les voy a decir, unos 4 años, un poquito más probablemente, en el cual el asunto tenía que ver precisamente con esto, con subas en los precios de los combustibles y de determinadas regulaciones en relación al tema energético. ¿Y quiénes eran los chalecos amarillos? Los trabajadores, digamos, transportistas, gente que estaba en el tema, en los mercados de logísticas y demás, que por eso el chaleco amarillo era una especie de símbolo que los agrupaba, los aglutinaba, porque es una herramienta de trabajo. Ellos permanentemente tienen que usar esos chalecos amarillos para trabajar. Entonces, el símbolo era la revolución, la revuelta de los chalecos amarillos. Bueno, ahí hay un típico caso de una protesta social en la cual actores anónimos que, siguiendo la metáfora de Jimena, ni pinchan ni cortan, digamos, de repente, a partir de un determinado acontecimiento, se aglutinan, se ponen en acción y llevan adelante generalmente conflictos que tienen que ver con conflictos violentos. Volviendo a lo que decíamos al inicio de la clase de hoy, hay una crisis de deslegitimidad que lleva a que esto estalle. ¿Sí? Bueno, en esos casos toman forma estos actores anónimos. Pero salvo circunstancias como esa, la gente, los consumidores, no los consideramos un análisis institucional de análisis político. Esto tiene que ver con la metodología que nosotros seguimos. Nuestra metodología es la metodología del institucionalismo. Y el institucionalismo analiza actores, agenda y reglas del juego político. Jimena. Una consulta, y en el caso de lo que ha pasado con el tema del aborto y todas las marchas que se hicieron, ¿sería este caso así que los X sumados hicieron una gran totalidad que hicieron fuerza, o es algún tema que ya venía y las manifestaciones fueron como un agregado de color al debate del aborto? Bien, dos cosas. Primero, existen entidades u organizaciones en todo lo que fue el debate de uno y otro lado que tenían alguna participación en militancia desde hacía mucho tiempo en relación a estos temas, ¿sí? Organizaciones que existían desde antes que se diera el debate y organizaciones que siguen existiendo independientemente de que ya la ley se haya aprobado y demás. Entonces, ahí en primer lugar hay un conjunto de organizaciones que tiene alguna participación o militancia en relación a estos temas.
Pero además, por la naturaleza que tuvo el debate, hizo que se movilizara masivamente la ciudadanía, o lo que nosotros podríamos llamar los ciudadanos anónimos, digamos, ¿sí? Aquellos que no tienen tradicionalmente una participación activa y constante y sostenida sobre el tema, ¿sí? No son militantes del tema, pero que en ocasión de ese debate político expresaban eventualmente su opinión y participaban de una marcha, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, estos temas en las protestas sociales, los temas de los símbolos son muy importantes, ¿no? De la misma forma que hablábamos recién de los chalecos amarillos en Francia, aquí en Argentina se personificó con los colores de los pañuelos, ¿sí? Los pañuelos verdes o los pañuelos celestes, ¿sí? Esta idea de utilizar un color para identificarme y expresar cuál era mi opinión sobre el aborto y la interrupción, y concretamente sobre el aborto en general, sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, esas manifestaciones, esas movilizaciones masivas encolumnadas detrás de una consigna, una pancarta, un pañuelo, un símbolo, un color, en cualquiera de las dos variantes, son casos de movilizaciones sociales, de protestas sociales, demandándole al Estado algo. ¿Sí? Unos le demandaban que aprobara la ley, otros le demandaban que no aprobara la ley. ¿Sí? Son demandas que se plantean al Estado. Ahora, esas protestas sociales generalmente suelen circunscribirse a una demanda en concreto y paulatinamente se van diluyendo, ¿sí? Sobre todo en términos de la capacidad de movilización y de cuán masivas son. Hoy por hoy, después de ese debate que atravesó la Argentina en ese momento, persisten muchas organizaciones dedicadas al tema, pero las personas no se están movilizando en relación a esto. ¿Sí? Probablemente alguno de nosotros haya participado de cualquiera de las dos alternativas de la movilización, y hoy nos seguimos activamente militando por el tema. ¿Sí? Porque en ese momento lo hicimos circunstancialmente plegándonos a una manifestación masiva en relación a un tema vinculado a un momento concreto, que era el debate en el Congreso sobre la ley. Pero las organizaciones que trabajan en estos temas siguen activamente y algunos están intentando por vía judicial revertir lo aprobado en el Congreso, y otras organizaciones están exigiéndole al gobierno que haga, que se cumpla efectivamente lo que se aprobó en el Congreso. Digamos, hay organizaciones que siguen presentes en el tema. Esos son los actores institucionales, ¿sí? Esos actores institucionales son los que, organizaciones, entidades que de manera sostenida y permanente llevan adelante una acción política en relación a un tema X, ¿sí? Luego hay circunstancias excepcionales de protestas, de movilizaciones masivas, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre lo que sería un actor político y lo que nosotros podríamos llamar una movilización masiva circunstancial de personas anónimas. Y el otro aspecto, a ver, tenía algo más. Estoy repasando la lista de actores. Bueno, una aclaración también en relación a los actores. Vuelvo a compartirles la página que estábamos viendo recién. Hay algo que ustedes hicieron correctamente. ¿Por qué les digo correctamente? Porque a veces se presta a confusión. Ustedes identificaron cuáles son las organizaciones o entidades. Cuando se refirieron a actores, me dieron nombres de organizaciones o entidades: el gremio de los camioneros, las empresas petroleras, las empresas refinadoras. Los consumidores lo ponemos en amarillo en realidad porque, de vuelta, no son un actor. Es más, lo borramos de nuestra lista de actores, no lo consideramos como tal. Estos, obviamente, decimos que son indirectos, muy indirectos, de hecho, en el caso de Ucrania y Rusia. Pero este sería nuestro. Pero afortunadamente ustedes evitaron decirme Alberto Fernández, Martín Guzmán, Pablo Moyano, el director de IPF, no me acuerdo su nombre. Bueno, el nombre de quien lidere hoy, no sé quién, a la mesa de enlace y/o a las organizaciones del sector agropecuario. Porque hay que saber diferenciar a la entidad u organización de la persona o individuo que lo lidera, ¿sí? Porque son dos cosas diferentes. Pablo Moyano
es la cabeza del gremio de camioneros. Perfecto. Pero ahora, el gremio de camioneros existía de antes de la llegada de Pablo Moyano y va a seguir existiendo después de que Pablo Moyano se vaya. Entonces, nosotros ahí siempre tenemos que ver la dimensión institucional, la importancia de la organización o entidad que transciende a las personas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos que entender que una misma persona puede pertenecer, integrar o liderar más de una organización o entidad. ¿Se les ocurre un ejemplo de una persona, un individuo, hombre o mujer, que tenga pertenencia institucional o que lidere a más de un actor en el sistema político? ¿Se les viene alguien a la mente? A ver, Mara. Puede ser, no sé si Pepe Pien, por ejemplo, que es el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba, secretario general de la CGT, creo que es también secretario general a nivel nacional de todos los gremios de empleados públicos. Tiene su cual a la vez legislador provincial. Ahí está la cuestión. Porque, digamos, nos quedamos con, ahí voy, Mónica, tu ejemplo, pero nos quedamos con el caso de Pien. Pien, digamos, tiene el Sindicato de Empleos Públicos en la provincia, la CGT, bueno, digamos, es como que se va moviendo en la rama sindical, digamos, o en el ámbito sindical, es como que va teniendo distintas escalas dentro del mismo espacio, ¿sí? Ahí claramente él es un líder sindical y ocupa distintos espacios dentro de ese ámbito. Pero además de estar en el ámbito sindical, está en el ámbito político. De hecho, es legislador provincial por Hacemos por Córdoba, que es la coalición peronista en la provincia. Entonces, tiene una pertenencia también, además, partidaria, ¿sí? Es más, no sé, habría que ver si no tiene algún cargo. Vieron que ahora han reelecto autoridades en el PJ en la provincia de Córdoba. No me extrañaría que Pien tenga algún cargo en la estructura orgánica del Partido Justicialista en la provincia de Córdoba. Entonces, digamos, una persona pero que tiene presencia institucional en distintos ámbitos, ¿sí? Y que lidera, encabeza o integra distintos ámbitos políticos. Legislador provincial, líder sindical, dirigente partidario del PJ, ¿sí? Fíjense. Mónica, tenías creo que algún ejemplo, justo te pisamos. No, de manera casual se me ocurrió el mismo ejemplo. La primera que se me apareció fue la imagen de Pien, el mismo ejemplo que Mara, así que no vale la pena ni. Bueno, está muy claro. Fíjate que hay en el mundo sindical es bastante común esa dinámica, ¿sí? A ver, sin ir más lejos, el mismo Pablo Moyano que nosotros estamos analizando acá. Bueno, Pablo Moyano forma parte del famoso clan Moyano, ¿no? Son el padre, los hijos. Es una cuestión familiar, esa no griñar. Bueno, ahí está, pero por sí, de entrada, el propio Pablo Moyano es líder de camioneros, ¿sí? Del sindicato de camioneros. Forma parte, integra parte de la conducción del Club Atlético Independiente. De hecho, su padre creo que no sé si Hugo Moyano sigue siendo el presidente de Independiente, ¿no? El club de fútbol. Tienen ellos además un club de fútbol que creo que se llama Camionero, que es un club de fútbol que juega en una liga inferior en Argentina, pero ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿pero qué tiene que ver el fútbol? No, ojo, en Argentina el fútbol es un factor de poder, es un espacio de poder, de manejo de recursos, de visibilidad, sobre todo de visibilidad, muy fuerte, muy significativo, ¿sí? Entonces, digamos, no es para desdeñar el protagonismo que pueden tener estos actores, estas personas en otros espacios, en otras instituciones, en otras organizaciones, ¿sí? Macri podría ser. A ver, Jimena. Macri. Porque, a ver, ¿dónde tiene, qué participaciones o espacios tiene Macri? Y bueno, la parte empresarial, con todas las empresas y todos los líos y diretes que tiene
el grupo Macri, y la parte política pues, sigue tratando de remar y de reincorporarse. No es que se fue, pero no tiene cargos ahora políticos. Además de la parte del fútbol, que siempre manejaron con Boca. Bueno, el caso de Macri... ¿Cómo es? El Mundial de Bridge. Ahora fue a jugar el Mundial de Bridge, exactamente. Fue a jugar a las cartas a Italia. Pero, no, sí, mira, hay que ver si tiene alguna participación en la Federación Argentina de Bridge, si es que existe. Pero, a ver, mira, el caso de Macri fue durante muchos años el medio casi como que el caso de manual que usábamos siempre, fundamentalmente antes de que fuese jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En la época en que estaba en campaña y que entraba a la política, y cuando todavía era Macri, antes de ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue diputado nacional, ¿sí? Entre 2005 y 2007 él fue diputado nacional. En ese momento, Macri era presidente de Boca Juniors. En aquel momento era el presidente de Boca, ahora ya no lo es, hace muchos años. Tiene influencias en el club, hay algunos sectores políticos vinculados a él, lo que se llama el sector de Angelici, digamos, para los que están más o menos familiarizados con lo que es Boca, el anterior presidente de Boca. Entonces, Macri en aquel momento era presidente de Boca, era dueño de todas sus empresas, ¿sí? De Sebel y demás, y todo lo que era el grupo Macri, SOCMA se llama, Sociedades Macri, se llama la empresa, y todo el entramado empresarial en el cual él tenía una participación activa en aquel momento. Entonces era diputado nacional, presidente de un club, miembro del directorio de las empresas, era presidente de un partido político, Propuesta Republicana, ¿sí? El PRO inicialmente se llamaba Propuesta Republicana, después se llamaba PRO. Entonces, era un típico actor con presencia en al menos 4 ámbitos, de manera directa. ¿Qué fue haciendo paulatinamente? Fue acumulando mucho poder en el ámbito político, ¿sí? En el PRO, y ejerciendo durante 2 mandatos la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y una gestión presidente de la Nación. Entonces, en algunos casos tuvo que ir dejando otras cosas, y no podía ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en simultáneo presidente de Boca. Ahí hay conflictos de intereses muy explícitos, muy manifiestos. Lo mismo que seguir siendo parte del directorio de las empresas. Pero ese casi que les diría que es el ejemplo típico que muchos dirigentes intentan replicar de mucho poder económico, ese es su punto de partida, el punto de partida son sus empresas, mucha visibilidad popular vía el fútbol y vía probablemente uno de los 2 equipos más populares en la Argentina, en su mejor época deportiva, digo, la mejor época deportiva de Boca fue durante la presidencia de Macri, y desde ahí pegar el salto a la política, ¿sí? Entonces, esa idea de acumular capital, acumular visibilidad y favor popular, digamos, y con eso saltar a la política, y así sucesivamente. Bueno, esa estrategia es muy común. ¿Cuál es la particularidad de Macri? Macri no fue a un partido de otro, él creó su propio partido, ¿sí? Esa es la particularidad de Macri con relación a un montón de otros dirigentes que a ustedes se les pueden venir a la cabeza, que tenían alguna visibilidad o espacio en otras dimensiones o en otros sectores de la sociedad, y que luego fueron atraídos por la política, ¿sí? Se les pueden ocurrir 1000 ejemplos seguramente. A ver, ¿quién se les viene a la mente, por ejemplo? De dirigentes traídos por la política desde otros espacios. ¿Quién se les viene a la mente? En esa me parece que está Tinelli también. Sí, Tinelli está ahí. Como incursionar en la política, no había sido algo de su pueblo o algo así, el pueblo donde había nacido, parece que había tenido un intento, no sé si ser intendente o algo de eso. No llegó a ser candidato. Hasta ahora Tinelli ha coqueteado mucho con la política, pero no ha sido candidato a nada, nunca. Hasta ahora. Claro, está así como muy al borde.
Ujú, Sí. ujú. Claro, en caso de un Córdoba, montón de cantantes o que terminan en la política, y que no hay que Leía ver. de famosos. Artistas, Manes, tenés de todo. que era médico y bueno, ¿Sí? yo me quedo en Córdoba, por ejemplo, el ministro de Educación, anteriormente era gremialista, el referente gremial de los docentes, Walter Grauback. Walter Sí, Gorbach, era el exactamente. Anterior también, la gremialista. anterior, que después fue diputada nacional, Carmen Carmen Nebreda, Nebreda. también. Carmen Otros Nebreda. periodistas también. Alejandra Vigo es otro caso, por También. ejemplo. Scioli no fue deportista también. Scioli fue deportista antes de ser, su primer cargo fue secretario de deportes con Menem. ¿Sí? Bueno, Pichi Campana, si lo vamos a comparar acá. Campana aquí en Córdoba, deportista, súper conocido en la ciudad y después concejal, vicegobernador, legislador, ahora está en la agencia Córdoba Deporte, bueno, Bueno, pero sí, no, me quedé con el caso de Alejandra Vigo, que tiene una trayectoria importante más allá de ser la esposa del actual gobernador de la provincia de Córdoba. Bueno, fue con el presidenta gremio de del ama de gremio del casa, ¿no es? sindicato de amas de casa, Claro. del programa de APRO por Voz, que es para las mujeres víctimas de violencia. Y bueno, y también es senadora. Sí, ahora es senadora, Es exactamente. senadora. Desde diciembre es senadora nacional. Es como Bueno, cumple varios roles dentro como actores. exactamente, esta idea de una misma persona ocupando varios roles, ¿sí? Exacto. Entonces, esa es la idea, es la idea. Cuando hagamos análisis de actores, entendamos también que nos podemos encontrar frente a esas situaciones. Ujú. Personas que pueden estar jugando en simultáneo distintos juegos. Pueden estar jugando un juego acá, vinculado a, no sé, la política o lo que fuese, pero pueden estar jugando otro juego allá, vinculado al deporte, el espectáculo, sus negocios, etcétera, etcétera. Y Está que a bien. veces utilizan los recursos de aquel otro ámbito para jugar y operar acá en el ámbito político. ¿Sí? Me queda Entonces, una duda. sí, dime, Me queda Mónica. una duda, perdón. Me queda una duda. Nosotros cuando hagamos el análisis de actores, tenemos que tener claro que, bueno, que son entidades, organizaciones, instituciones o entidades pero que trascienden a las personas. Y cuando nos encontramos frente a un análisis que tengamos, bueno, es que nos das un ejercicio y nosotros tenemos que hacer análisis de actores, Ujú. de la agenda, de las instituciones y demás. ¿Consideramos como actor a las personas? A esas personas que de algún modo cumplen varias funciones. El caso de Pin, que para mí, bueno, fue el primer caso que se me ocurrió y a Mara lo mencionó. ¿Es un actor? No, porque no es una institución. No es Bueno, una institución. Ahí es la duda que tengo. Bien, ya vamos a ver que cuando generalmente lo que nosotros solemos hacer es armar lo que se conoce como un sociograma. Ya les voy a mostrar de qué se trata un Bien. sociograma. Los sociogramas son unas tablas, ¿sí? En las cuales nosotros identificamos quiénes son los actores, ¿sí? Entonces, miren, a ver, se las dibujo rápido la tabla. A ver, les voy a acá compartir pantalla. A ver dónde estoy acá. Mira, y comparto, pero esto es rapidísimo, ¿no? Un típico caso. Lo estamos haciendo en vivo, ¿no? Un típico ejemplo de mapa de actores. Vamos con algunos de los ejemplos que citábamos recién. ¿Sí? Mauricio Macri. ¿A qué organización pertenece hoy Mauricio Macri? Sí, quiero saber. Juntos por el Cambio, ¿no es? El PRO, Ok, Juntos por el Cambio. al PRO. En realidad el PRO es su partido político, ¿sí? El PRO luego es parte de una coalición que es Juntos por el Cambio, ¿sí? Él no es el presidente del PRO, de hecho la presidenta del PRO es Patricia Bullrich en este momento. Formalmente, la autoría máxima del PRO es Patricia Bullrich.
Pero Macri es el último presidente de la nación y es la principal figura del PRO, o una de las principales figuras, disputa ese liderazgo en el PRO con Bullrich, con Horacio Rodríguez Larreta, digamos, son las tres personalidades principales del PRO en este momento en Argentina. Bueno, entonces, así es como nosotros vamos analizando. Usted mira, bueno, pero Macri también tiene otras posiciones. Bueno, dependiendo el caso o el tema que yo esté analizando, no me importan los otros roles que desempeña. Me importan el rol que desempeña en el caso que estemos analizando, ¿sí? Entonces, si yo hablo de, por ejemplo, Pablo Moyano, perdón. Si yo hablo de Pablo Moyano, no me interesa el rol que ocupa en el gremio camioneros. No me interesa si además de estar en el gremio camioneros está en Independiente. Si yo estoy analizando el tema de la escasez de gasoil, el desabastecimiento de gasoil, el rol que Pablo Moyano puede tener en Independiente no es relevante para este tema, para el tema que estoy analizando. Por eso la pregunta 1 es ¿cuál es el tema? Porque cuando yo defino agenda o tema, estoy circunscribiendo qué es lo que voy a analizar, para no terminar hablando de todo. No puedo hablar de la totalidad, no puedo analizar la totalidad de los hechos y acontecimientos de la política. Tengo que enfocarme en algunos, ¿sí? Entonces, en ese enfocarme en algunos, primero defino el tema. Y cuando defino el tema, armo el mapa de actores. ¿Qué actores? Los que participan en este tema. Y el actor que está participando acá es el gremio camioneros, no Independiente. Camioneros representado por su secretario general, Pablo Moyano. ¿Se entiende? De hecho, ya vamos a ver cómo la figura de Mauricio Macri va a aparecer en el próximo caso, en el próximo ejercicio que tenemos para hacer. ¿Sí? ¿Se entiende entonces, Mónica, cómo funciona una cosa de la otra? Sí, perfectamente, profe, gracias. Es persona y... típica pregunta, siempre aparece la pregunta acá. ¿Podemos estar hablando? A ver, les voy a hacer a ustedes la pregunta que siempre me hacen a mí. A ver si la dilucidamos. Bueno, las personas no son actores políticos, sino que me dice que tengo la conexión inestable. Puede ser que estoy teniendo... Recién medio que se le cortó, profe. Ah, bien, perfecto. Entonces, espérenme un segundito que voy a apago el wifi de mi teléfono. Si escuchan un alarido es porque se le cortó la conexión de mi nene de dibujito. Ahí sí tenemos problemas. Bueno, lo vamos a dejar ahí entonces. ¿En qué casos nosotros podemos estar ante la presencia de... entonces nosotros decimos, cuando estamos hablando de actores, hablamos de las entidades u organizaciones, de las cuales las personas pueden ser sus representantes en ese momento. Pero el actor es la entidad u organización. La persona lo representa, le da su impronta. Obviamente no es lo mismo el actor gobierno nacional liderado por Alberto Fernández que liderado por Mauricio Macri, que liderado por Cristina Kirchner, que liderado por... ¿Se entiende? Naturalmente, cada persona o individuo le da su impronta a ese actor. Pero el actor es la organización o entidad. ¿Sí? Ahora, ¿podemos estar ante la presencia de un actor que juega en el sistema político, que influye en el sistema político, que es un individuo solo y que no lidera o encabeza ningún tipo de organización o entidad? ¿Se les ocurre algún ejemplo? Tiene que ser un jugador del sistema político. Ejemplo actual, ejemplo histórico, lo que se les venga a la mente. ¿Sí? ¿Cómo sería, profe, otra vez? Con un representante. Una persona, sí. ¿sí? Que a título personal o individual influye o incide en el sistema político, participa en el sistema político, pero que no representa ninguna organización, que no tiene ninguna entidad por detrás. ¿Sí? Ay, yo tendría una duda. Tinelli, que hablábamos recién. Vamos por parte. A ver, Mara dijo Tinelli.
Sí, Mónica, dime. No, pero quizás es muy largo, déjeme a mí para lo último en tal caso, porque querría plantearle una duda frente a un tema en particular de agenda, Ujú. y Bueno, en pero ahora dale, función dale, de, contame, a ver. pero me preocupa, no quiero dejar a mis compañeros que quizás tienen algo más puntual respecto de la pregunta que usted está haciendo específicamente. Eh, Bien. no sé si hay alguien que quiere, y si no le dejo lugar, y si no me guardo para el final, porque el mío es un caso, y A ver, pero me quedé capaz pensando, que en tu caso está la punta del ovillo, a ver. ay, bueno, a ver, voy a tratar de ser lo más sintética posible. Perdón, bueno, eh, voy a tratar de simplificar algo que es muy amplio, voy a tratar de llevarlo a al tema de hoy. Eh, Supongamos que el tema de agenda, en este momento, del Ministerio de Desarrollo Social, fuera la terminalidad educativa de personas auxiliares que trabajan en el programa Salas Cunas. Bien. ¿Sí? Que carecen, que hay una resolución que reglamenta que tienen que tener título secundario completo y no la tienen. Bueno, analizando todos los actores sociales, me estoy poniendo yo en mente frente a esta situación, ¿no? Bueno, Claro. el programa Salas Cunas, el Ministerio de Educación, instituciones educativas, programa Fines, programa EDESAR, bla, 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 bla. Y llego al punto del ovillo. Personal auxiliar del programa Salas Cunas. Son personas, no son una institución, ¿eh? Son personas, pero son Sí. justamente las beneficiarias de esta propuesta de terminalidad educativa del programa Salas Cunas. Entonces yo me pregunto, para mí son actores ellos, por más que Bien. sean personas, no representan ellos ojo que no representan ellos una agrupación, ¿no es cierto? No forman ellos una agrupación. Bien. Son personas que hemos ido detectando que tienen este Ahora, problema. en este escenario, de acuerdo a lo que vos me estás comentando, Mónica, ellos serían beneficiarios de la política de terminalidad educativa que implementa el gobierno, ¿sí? Dentro del programa Salas Cunas. Ojo, Perfecto. porque hay muchas, ¿eh? Sí, Hay sí, sí, muchos sí, sí. programas. Perfecto. Ahora, por ejemplo, ¿alguna de estas personas o estas personas Sí. participaron en el diseño de la política pública? La realidad me dice que no. Bueno, ese te diría que es un determinante para establecer si son un actor en el juego político o no, si Ah, participan en el proceso de definición de la política pública, no, ¿sí? no participan. Bueno, son simplemente beneficiarios, son beneficiarios, Son perfecto, beneficiarios y tienen que cumplir con un requisito que establece la ley. Punto. perfecto, Pero no pero participan. exactamente. Entonces, como nosotros lo que estamos analizando es el juego político de la política pública, es decir, el Ah, proceso de formulación de la política pública y de cuáles son los actores que participan en el proceso de formulación de la política pública, ahí es donde decimos, ¿hay alguna persona que lo haga por fuera de una organización? Por eso, o que lo haga, o que incida en un proceso de formulación de política pública sin tener una pertenencia organizacional, ese sería interrogante. A ver, Jimena, si encontraste algo. Tengo dos, profe. En realidad me surgió primero uno y después el otro. Perón y Evita Perón. En realidad me suena más que Eva Perón que Perón, por una cuestión de que si bien estaba casada con el presidente, ella no representaba a nadie, como que ella fue por su cuenta. No Bueno, sé. a ver, vamos por Fue lo más partes. parecido que se me ocurrió. Bueno, Perón en realidad, incluso desde sus inicios, antes de ser dirigente político y demás, pertenecía a una agrupación de coroneles dentro del ejército llamada el Sí, GOU, era del el Grupo ejército. Oficiales Unidos. Entonces, había ahí de hecho, él formaba parte de una organización que era el Ejército Argentino, que en aquel momento el ejército tenía una influencia política muy, muy marcada, de hecho, el poder lo ejercía el ejército en aquel momento. Bueno, él hace su carrera, listo, bueno, llega a la presidencia, partido político, bueno, el resto de la historia ya la conocemos. En el caso de Eva Perón, su protagonismo en la política está fuertemente vinculado a su condición de pareja de Perón. Ustedes me dirán, bueno, no, pero en realidad se emancipó de eso y
y jugaba en el juego político más allá de su condición de esposa de, por su carisma, su liderazgo, etcétera, etcétera, perfecto. Pero ahí, por ejemplo, aparece la figura de la Fundación Eva Perón, porque la Fundación era era el instrumento a través del cual se canalizaban las distintas acciones de acción social, de asistencia, de beneficencia y demás que llevaba adelante Eva Perón, ¿sí? Entonces, había una organización, una institución que le fue dando forma a lo que sí, probablemente en una etapa inicial haya sido una persona y su carisma, ¿sí? Básicamente, como principal elemento aglutinador. Yo les traigo dos ejemplos. Hay uno más concreto y puntual, y tiene que ver con, a ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan ustedes el caso de Axel Bloomberg? Este chico que a principios de los 2000, creo que fue 2003. Sí, el famoso ingeniero que no es ingeniero. Bueno, siempre se acuerdan de eso. Miren, fíjense qué increíble, ¿no? El efecto de la retrospectiva histórica. Pero el ingeniero Bloomberg era el papá de Axel Bloomberg. Axel Bloomberg es un chico que había sido secuestrado y luego asesinado por los secuestradores en aquel momento. En lo que en aquel momento era una aparente ola de inseguridad por secuestro. Digo aparente porque en realidad el tema había tomado mucha visibilidad mediática, digamos, ¿sí? Es decir, en aquel momento era como que los secuestros extorsivos eran un modus operandi bastante común en la Argentina en aquel momento. Ahora, ese secuestro de Axel Bloomberg proyectó a su papá, en primer lugar, a los medios de comunicación, ¿sí? Con la idea del padre que pedía justicia, ¿sí? Entonces, bueno, pero profe, una persona, ¿qué tiene que ver con el sistema político, con el juego político? Bueno, si hacen un poquito más de memoria, van a recordar una marcha que encabezó el ingeniero Bloomberg al Congreso, pidiendo una marcha multitudinaria en Buenos Aires, incluso hubo otras marchas que llevaban unas marchas en las que llevaban velitas, las personas que llevaban una vela, pidiendo justicia y el fin de la impunidad y demás, y el principal reclamo tenía que ver con penas más duras, ¿sí? El endurecimiento de penas. En aquel momento, todo el fenómeno de la visibilidad mediática, naturalmente el estrépito generó el caso, por cómo se dio la situación, y la visibilidad y la capacidad de movilización en aquella marcha multitudinaria que llevó el ingeniero Bloomberg al Congreso de la Nación, significó una de las más amplias reformas del Código Penal de la historia argentina hasta ese momento, con cuestiones como esta, ¿no? El endurecimiento de penas, esta idea de la mano dura, ¿sí? Incluso después como que empezó a tomar mayor entidad la propia figura del ingeniero Bloomberg. Yo recuerdo que en algún momento el ingeniero Bloomberg vino a Córdoba a reunirse con autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia, tipo para hablar de la seguridad. Tipo un ingeniero, su condición estaba muy vinculada a el padre de una víctima. Pero no era un especialista en seguridad. Lo que sí, naturalmente, a nivel mediático, era quien representaba esta idea de la demanda ciudadana por mayor seguridad, ¿sí? Entonces, después, la carrera de este señor fue tomando otros caminos, como contaba Mara recién, se postuló en primer lugar, creo que fue candidato no me acuerdo si era gobernador de la provincia de Buenos Aires o a diputado nacional, y ahí naturalmente entró en la máquina de deglutir de la política y le pegaron el famoso carpetazo, entonces dijeron, sabe que usted no es ingeniero, usted anda andando por todos lados diciendo ingeniero, no es ingeniero, así que no nos mienta, y bueno, ya está. Entonces, ¿de qué se acuerda la gente? Fíjense, ¿no?
En un momento era la ley Bloomberg, que todo el mundo conocía, la ley Bloomberg. Le que puso muchos decían, nombre a una ley. Él hubiera dicho que no era ingeniero, hubiera tenido mucha proyección, nada más que fue una pavada que lo derribó. Y en realidad creo que se presentaba así porque el tipo tenía una empresa y la empresa se dedicaba a hacer algo de una metalurgia, no sé qué lo que era. Pero esto como para ver, digamos, insisto, son casos muy excepcionales, muy extraordinarios. Rara vez tenemos generalmente siempre son casos o temas vinculados o asociados a personas o figuras que encabezan algún tipo de movilización popular y simbolizan algún tipo de movilización popular o de protesta social reclamándole algo al Estado. Si se quieren ir un poco más atrás en el tiempo, vayan a los años 90, para los memoriosos o los que lo hayan leído, lo que fue en su momento también el caso María Soledad Morales en Catamarca, y las famosas marchas del silencio que encabezaban los papás de María Soledad Morales y la hermana Marta Peloni, que era una monja, era la monja que era la directora del colegio al cual iba María Soledad. Bueno, esa movilización popular, el símbolo de los dos papás y la hermana Peloni llevando un cartel pidiendo justicia, implicaron el cambio político más significativo de la historia de Catamarca, ¿no? Cayeron los Sadi, que gobernaban de hacía décadas la provincia fue intervenida, hubo intervención federal, bueno, todas las derivaciones vinculadas al asunto de aquel caso. Pero de vuelta, ¿no? Una persona, una imagen que lideraban una protesta y que le daban una visibilidad y un símbolo a esa protesta para reclamarle algo al Estado. Después, naturalmente, eso se diluyó y no volvieron a tener influencia política. Hago una pregunta. En este caso de María Soledad, que justo cuando hablaba lo de la marcha, a mí se me vino a la mente eso, pero al estar la hermana Peloni, ¿no tendría el respaldo de la institución de la Iglesia como tal? Bueno, eso era lo interesante, porque la Iglesia como tal no se expresaba. La hermana lo hacía en su condición de monja, de hermana, de directora del colegio. ¿Sí? No, porque era toda una mafia que había de la Iglesia Católica con el gobierno de Catamarca. Sí, era todo muy, muy turbio. O sea, yo tengo familia en Catamarca, que se sabía hablar en las sobremesas de este tema, y era como todo muy tapado porque la familia esta manejaba a todos y a todo en Catamarca. Y el poder eran dos familias muy poderosas, los Sadi fundamentalmente y los Luque. Guillermo Luque, que era el principal imputado, era hijo de un diputado nacional, del diputado nacional Luque, que era diputado por Catamarca. Entonces, bueno, y todos los hechos, acontecimientos que estuvieron alrededor de aquel acontecimiento. Entonces, esos son algunos casos, pero de nuevo, son muy esporádicos. Generalmente la regla es la organización, es la entidad del actor, porque es la que básicamente aporta los principales recursos de poder. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. La semana que viene nos vamos a meter en detalle en el tema de cómo analizar recursos de poder en un análisis de actores. Entonces, esa es un poco la secuencia acerca de cómo vamos haciendo cómo vamos haciendo un análisis de actores, identificándolos y viendo la diferencia entre personas y organizaciones. Y retomando la pregunta de Mónica, pero porque es oportuna, porque nos ayuda a comprender un concepto, tienen que ser personas que participen en el proceso de definición de política pública, tienen que ser personas que incidan en el proceso de política pública, para que nosotros los podamos considerar efectivamente actores que están jugando el juego de una política pública. Estamos -10. Vamos a pasar al siguiente caso. Análisis institucional no lo vamos a hacer hasta que no expliquemos el concepto de instituciones. Para explicar el concepto de instituciones tenemos que tener ahí alguna lectura preliminar. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es
muy parecido a este también, una nota periodística. Les voy a dejar dos noticias, a ver. Profe, perdón, tengo una duda, no sé si es Dime. pertinente o no. Porque hablando de la iglesia no debería estar involucrada en cada política pública, no debería ser un actor más, porque qué sé yo, a veces se liga mucho la política con la iglesia, no sé, hablando mal, digamos, cuando les conviene están juntos, cuando no les conviene no. Digo, ¿no debería ser como un partícipe más como mirando desde afuera todo para la gestión de las políticas públicas? Bueno, lo que pasa es que ahí cada actor decide en qué batalla quiere dar, ¿sí? Es algo similar a que nosotros podremos, por ejemplo, otro actor medio transversal, ¿no? Son los gremios, ¿sí? Por los grados de sindicalización que hay en Argentina, en prácticamente cualquier tema que estemos hablando en la política en Argentina, hay un tema en el cual está vinculado a los gremios, ¿sí? Pero perdón, profe, porque ahí yo veo un tema con los gremios, que no lo veo con la iglesia. El gremio siempre busca, más allá del bienestar de la gente que lo conforma, del gremialista también. Se supone que la iglesia no busca su bienestar, digamos, no, o sacar una tajada, por decirlo así. No, pero, ok, pero independientemente de cuál sea el objetivo, ¿sí? Si el objetivo es el beneficio de un determinado sector, o digamos, cada actor decide en qué tema entrar a jugar. Hay ciertos temas en los cuales la iglesia decide entrar a involucrarse, debatir y más, hay temas en los que no, porque están fuera de su ámbito. Interrupción voluntaria del embarazo, aborto, sí. ¿Por qué? Porque le interesa mucho a la iglesia el tema. Tiene una posición, es activa, etc. Bien. Desabastecimiento de gasoil. No, va por otro camino. O sea, hay, pero sí, por ejemplo, ¿qué cosas le suelen interesar? De hecho, fíjense, hay una carta del Papa Francisco en estos días, viste, que el Papa, viste, cada vez que habla o escribe algo en relación a Argentina, todo el mundo intenta hacerle una lectura, una interpretación, y dice, bueno, no, acá está queriendo decir que hay que votar, no, ¿viste? Es como que lo sobreinterpretan al Papa para hacerle decir cosas que no dice. Pero a veces, por ejemplo, los temas sociales, las agendas sociales son temas muy de interés para la Iglesia, ¿sí? Y después hay que también diferenciar lo que es la Iglesia Católica, que también es una organización bastante grande, muy amplia, con muchos niveles. Una cosa es la Conferencia Episcopal Argentina y otra cosa es el curita del barrio, ¿sí? El párroco del pueblo, ¿sí? Ahí hay otras dinámicas, depende del tema, la escala, el asunto del cual estemos discutiendo. Va a haber temas en los cuales sí se van a involucrar porque creen que está en juego o se está discutiendo temas que tienen que ver con el bienestar de la gente, las condiciones de vida. Naturalmente siempre hay una sensibilidad de la iglesia hacia los temas sociales, de la pobreza, de la desigualdad, de la injusticia, etc. Pero naturalmente tienen que ir eligiendo sus temas, no pueden dar batallas en todos. Hay un caso, bueno, también hoy estamos muy memoriosos, muy con ejemplos de principios de la década del 2000. Después lo vamos a buscar el nombre. Un sacerdote que se presentó en Misiones a una elección constituyente o que hizo campaña por un plebiscito. Ay, no me acuerdo el nombre. Un caso muy interesante, porque creo que era un obispo, era el obispo de Misiones, que es una cosa así, que el tipo fue candidato para una campaña, o que hizo campaña. Perdón, ¿no fue Brizuela en La Rioja? No me acuerdo el nombre, que era el tío de un vecino mío. No va a salir. Un nombre raro tenía Brizuela, que era un obispo, dejó los hábitos, fue para dedicarse a la política y perdió la gobernación en la intendencia y fue ministro de Desarrollo Social de La Rioja. No sé si es el mismo o son dos casos. Tienen que ser dos porque de lo que sí estoy seguro es que era Misiones.
Pero No me voy a fijar, buscar el teléfono, estoy cargando a ver cómo se llama Brizuela. sí, bueno, yo lo estoy googleando para cuando terminemos la cosa. Vaticano, Piña, Joaquín Piña, mira, acá está, una nota del 4 de octubre del 2006, mira, lo busqué rápido. En reemplazo, quien había presentado su renuncia hace un año y medio y que encabeza una lista de candidatos a convencionales para reformar la constitución de esa provincia. Claro, el obispo Piña. Porque creo que el asunto era que querían reformar la constitución en Misiones y querían habilitar la reelección de los gobernadores, que una cosa así, y el cura se presentó por la oposición, le ganó, y la convención constituyente, entonces creo que no pudo reformar lo que querían reformar. Una historia así. Pero bueno, esos son casos extraños, ¿viste? Que desde la iglesia pegan el salto hacia la política. No son muy No, este es Delfor Brizuela, no me acordaba el nombre, me acordé de Delfor Brizuela, que era cura, creo, de la ciudad de La Rioja, el armado era un juez penalista, y bueno, dejó los hábitos para dedicarse a la política, creo que fue candidato a intendente o gobernador, perdió las elecciones, pero terminó siendo el ministro de Desarrollo Social. Bien. Fantástico, muy bien. Bueno, otro ejemplo, ¿no? Raros, extraños esos casos que de la iglesia van para allá, a la política, pero bueno. También. Profe, Sí, Marina. le hago una pregunta, para que me explique usted, creo que no es lo mismo, pero ¿qué es el caso, por ejemplo, cuando se da como la ley Justina o la ley Micaela? A ver, generalmente esos casos están asociados, sí, el término es eso. Alguna reforma de alguna ley asociada a una demanda, un caso, alguna situación particular. ¿Qué sucede? A veces se les pone el nombre de la persona que inspira la demanda para darle algún grado mayor de humanidad a la acción legislativa. Bueno, sí, no recuerdo si los padres de Justina tuvieron como un poco más de un accionar, creo, más fuerte, pero no recuerdo bien cómo fue. Mira, para mí el ejemplo más doméstico, parecido a esto, es hace muchos años en Córdoba, se repitió este año, pero el hecho había sido hace varios años atrás, un nene jugando en una plaza se electrocutó no estaba jugando en una plaza, creo que había un cable suelto sobre un canasto de basura, el nene lo tocó y quedó electrocutado, bueno, y a partir de ahí su familia empezó una movida muy fuerte, crear una organización que se llama Relevando Peligros, no me acuerdo el nombre, ni del nene ni de la familia, después lo tengo que googlear, pero sí me acuerdo el nombre de la fundación, se llama, de hecho sigue existiendo, se llama Fundación Relevando Peligros. Y del accionar de esa fundación y de esa familia, por el caso de lo que le había pasado a su hijo y demás, la legislatura de la provincia de Córdoba le sancionó la ley de seguridad eléctrica, que entre otras cosas reformó por completo las reglamentaciones respecto de la forma en la que se diseñan y se instalan los sistemas eléctricos en las casas en la provincia. O sea, a ese nivel llegó. Obviamente, el tema tenía que ver con muchas cosas, no solamente, digamos, el acontecimiento tuvo que ver con el accidente del nene en la vía pública, pero la provincia, en el marco de esa reforma, como les digo, o sea, cambió las reglamentaciones internas, creó la figura del electricista matriculado, por ejemplo. No sé si alguien está más o menos familiarizado, yo lo sé porque mi señora es arquitecta. Entonces, por ejemplo, ha tenido que cambiar muchas cosas respecto de cómo hacían su trabajo los arquitectos, la construcción de casas y los electricistas, para adecuarse a la ley de seguridad eléctrica, ¿sí? Que fue una ley que se originó a partir del reclamo de esta familia. Lo que pasa es que ahí ya hay una continuidad en el tiempo. De hecho, fíjense cómo este año, cuando volvió a darse un accidente aquí en la ciudad de Córdoba, de nuevo también creo que fue la muerte de un niño la muerte de un niño y después quedó un basurero también electrificado también, porque tocó el tacho que estaba encadenado al poste. Ahí está, bueno. Volvió a aparecer la figura de la fundación, digo, no sé si siguió trabajando, pero volvió a tener visibilidad la política,
siempre, de nuevo, ¿no? Venga, no, miren, ¿no? Estoy haciendo cosas, estoy con la fundación. Bueno, entonces, eso es, pero sí, esos casos que planteas vos, Marina, a veces tienen que ver con situaciones como muy puntuales, se reflejan en una legislación y después paulatinamente se diluyen, ¿sí? O pueden que continúen vinculados al tema y tengan una militancia del tema. Y bueno, cada vez que el tema aflora, bueno, aparecerá el antecedente, el ejemplo, la organización, la familia, etc. ¿Sí? Pero también se pueden dar esos casos o situaciones. A ver, voy a hacer dos cosas, ¿sí? Mónica, dime. Ay, usted sabe que tengo como algo que me hace ruido con respecto a este tema que usted ha tocado ahora y que las compañeras han ido ratificando, ¿no? Con distintos ejemplos. Fue un interrogante, ¿no? Que a mí me surge a raíz de la ley Micaela, a raíz de este caso que usted acaba de plantear, que es el caso del hijito de la familia Meyer, que muere electrocutado, y a raíz de eso surgen alguna serie de beneficios en función de una desgracia, surge un nuevo orden, ¿no? Una fundación, y se generan nuevas pautas. Yo siempre me pregunto, ¿no? Que tengan que suceder, porque ¿cuántas Micaelas hubo? ¿Cuántos casos como este chiquito hubo? Yo tengo una sobrina sin ir más lejos. Este caso Meyer es el caso justamente es el sobrino el que muere, es el sobrino de mi esposo. Y casualmente 10 años atrás muere una sobrinita mía, yendo con 6 años a comprar el diario, y toca un poste en una familia muy humilde, de muy escasos recursos de San Francisco, toca un poste y queda electrocutada. Bueno, no surgió ninguna ley, no se amparó nada, no cambió nada. EPEC hizo consiguió una vivienda social a esa familia, y ahí se acabó el tema y se olvidó todo. Y lo mismo me pasa con la ley Micaela, que se le exige a todos los empleados públicos, a todos los funcionarios y empleados públicos, que tomemos conciencia y que hagamos la capacitación de la ley Micaela. Por favor, no vayan a interpretar que estoy en contra ni de la ley Micaela ni del caso Meyer, ¿no? Por favor. Gracias a esos dos casos que son paradigmas, pero ¿cuántos casos antes? A mí porque me tocan familiarmente los dos casos, ¿no? No el caso de Micaela, sino el caso del chiquito Meyer, de la fundación esta, pero justo es la casualidad. Pero ¿cuántos casos hay? ¿Y cuántos tuvieron que suceder? ¿Cuántas Micaelas hay? Y bueno, gracias a Dios que el papá es una figura importante dentro del ámbito universitario, organizan una lucha frente a esta situación. O sea, hay que tener cierta organicidad, ocupar pequeños espacios de poder para poder... Es una cuestión de estrategia, te diríamos. Sí. Pero de estrategia, y a veces es una cosa muy no es sencilla de comprender, porque tiene que ver, el elemento definitorio de este tipo de situaciones es el grado de visibilidad pública. Exactamente. Pero además del grado de visibilidad pública, es en qué medida la demanda logra permear una posible resistencia o rechazo o intento de neutralizar el tema por parte del Estado. Porque siempre lo que se está planteando es una demanda hacia el Estado. Entonces la pregunta es cuán receptivo es el Estado o no a esa demanda, ¿sí? Entonces hay dos temas que están en juego, es la visibilidad pública de la demanda y la receptividad del Estado a esa demanda, ¿sí? Lo traigo con otros ejemplos lamentablemente trágicos, pero en el cual podemos ver, de nuevo, no los tomamos simplemente como ejemplos, no entramos a juzgar los méritos de la situación, simplemente lo traemos. No, por eso que no quería que se interprete. No te preocupes por eso. Pero mira, la ley Bloomberg ni la ley Micaela, por favor. Definitivamente, estamos haciendo el análisis político. Ahora, fíjate vos, les traigo el caso del asesinato de Blas Correa.
¿sí? Por la policía de la provincia de Córdoba en el control durante la cuarentena, ¿se acuerdan? Blas Correa iba con unos amigos en un auto, pasan un control policial sin detenerse y la policía les dispara. Y como resultado de esos disparos muere Blas Correa. Visibilidad mediática, mucha. Es decir, medios de comunicación, periodistas que siguen el tema, el Club Belgrano, porque además la mamá de Blas Correa es hija de un ex jugador de fútbol de Belgrano, entonces hasta Belgrano le da visibilidad al tema periódicamente. Hay periodistas con mucha visibilidad en el tema, que todos los meses que se cumple un aniversario del tema, publican cosas en redes sociales, en las notas, siguen el tema. Hay legisladores de la oposición que siguen mucho el tema y apoyan la causa y la demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Una visibilidad considerable, un hecho que llamó la atención en su momento, en la ciudadanía, receptividad cero o nula del Estado hacia la demanda de la familia, ¿sí? Es decir, no es que de esto surgió una reforma del sistema de capacitación de la policía de Córdoba, no. No es que se endurecieron los mecanismos de sanciones internas de la policía de la provincia, no. ¿Se entiende? O sea, no fue precisamente una reacción. No cambió la investigación interna de la policía, que no me acuerdo cómo es que se llama, que sacaron. El Tribunal de Conducta. El Tribunal de Conducta policial. Lo cambiaron, me parece. Hubo cambios creo que en los integrantes del Tribunal de Conducta. Porque además era una cuestión de que uno de los policías ya había sido sancionado. Y se creó otra parte, se creó con otro nombre y se hizo como una reforma, no la sé bien, pero sé que hubo una modificación a raíz de eso. No sé si realmente fue grande la modificación o no, pero sé que algo hubo. Lo que pasa que puede ser, sí, perdón, por ahí también me parece el reclamo para dónde está yendo, porque acá lo que yo veo del caso del chico es que reclaman justicia con quienes son incriminados, como que no están pidiendo un cambio de fondo del gatillo fácil, sino como que está más inclinado a que se sancione y se enjuicie tanto a los policías como a los médicos cuando hicieron abandono de personas, que están ahí en eso. Pero no hay que se le saque el arma a todos los policías y que tengan los cosos estos eléctricos para que no maten a más nadie. Bueno, ese punto está bien, Jimena, porque tiene que ver también con la naturaleza de la demanda. ¿Sí? ¿Cuál es el tipo de demanda que se está planteando el Estado? Hay un buen punto para analizarlo también. Perdón, Marina, ¿ibas a decir algo? Sí, no, simplemente que, o sea, se lo usó políticamente mucho el caso. Incluso el otro día leía la noticia que fue la primera vez que el gobernador la recibió la mamá de Blas hace poco. Después de, creo que casi 2 años, no sé, creo que fue, sí, 2 años, o 1 año, no recuerdo bien. Y creo que se especula mucho con eso y se juega mucho en los medios y políticamente con ese tema en contra de la figura del gobernador o de su partido o de su institución en este caso. Creo que muchas veces se usa con ese fin. ¿Mónica? No, que a raíz de, no del caso de Blas, sino también de otros casos anteriores de gatillo fácil, que se le llama, se ratifica la creación de una oficina de conducta y ética policial. Tuvo un efecto. El caso, digamos que con el caso de Blas se termina poniendo en marcha esa oficina o esa área dentro de lo que es el ámbito policial, ¿no? Se tuvo sus consecuencias, quiere decir que de algún modo el Estado recepta esa demanda, me parece a mí. Sí. Digamos, la cuestión para englobarlo es ver esas dos dimensiones, aplicables a estos casos o a otros, como decís vos, a casos que
resultan anónimos y que no cambian nada, por más que pueden ser tan trágicos como los que hemos mencionado. De hecho, entre otras cosas los mencionamos porque han ganado visibilidad, ¿sí? Los recordamos por la visibilidad mediática que tuvieron, ¿sí? Si no, directamente ni los conoceríamos, serían casos anónimos como, por ejemplo, el ejemplo que contabas vos, Mónica. Entonces, la visibilidad mediática es un tema clave. Entonces, generalmente los actores, en sus estrategias, en cualquiera de los temas, ya sean situaciones trágicas como esta que mencionábamos, obviamente la esencia de alguna cuestión de tragedia, de personas fallecidas, además sensibiliza de otra forma a la ciudadanía, a las audiencias, etc. Entonces eso gana más visibilidad, pero al mismo tiempo también a veces tiene que ver con la estrategia utilizada para visibilizar la demanda, ¿sí? Después les voy a dejar un articulito cortito, complementario, para quien lo quiera leer, acerca de el fenómeno de las protestas sociales en Argentina. Las protestas sociales en nuestro país han estado caracterizadas siempre, el texto es un texto que analiza el surgimiento de las protestas sociales en los 90, concretamente alrededor de lo que se conoce como el movimiento piquetero, y que la principal, la clave en ese momento de la protesta del movimiento piquetero era el método innovador. ¿Qué era lo innovador de los piqueteros en los 90? El corte de ruta. Que no era la movilización por el centro de una ciudad, era el corte de una ruta, ¿sí? La estrategia había nacido en Palpalá, Jujuy, y en Cutralcó y Plaza Huíncul en Neuquén, porque eran trabajadores que habían sido despedidos por las privatizaciones de Altos Hornos Zapla en Jujuy y de YPF en Neuquén. Entonces eran trabajadores que se habían quedado sin trabajo, no tenían protección de los gremios, porque los gremios se habían allanado a las privatizaciones, y eran trabajadores ocupados que llevaron adelante una protesta y lo hicieron, no necesariamente en el centro de la ciudad, sino lo que hicieron en la periferia. Lo hicieron cortando ruta y haciendo un corte de ruta permanente. Entonces, un corte de ruta permanente puede ser incluso hasta mucho más molesto, puede alterar, ¿sí?, el orden normal de las cosas, mucho más que una manifestación en el centro de la ciudad. ¿Sí? Porque provoca hasta incluso eventuales situaciones de desabastecimiento y cosas por el estilo. Bueno, esas metodologías son las que muchas veces son la clave para ganar la visibilidad. La clave de la visibilidad de un actor en un ejercicio de protesta, de planteo de demanda, para lograr visibilidad mediática, tiene que ver con la novedad de la metodología. A los medios necesitan mostrar cosas nuevas, cosas diferentes, ¿sí? Ya la 19ª marcha por el centro de Ciudad de Córdoba ya ni siquiera mandan un móvil, ¿sí? Cuentan, dicen que hay un corte en el Patio Olmo, que eso no sé, chau, se acabó. ¿Por qué? Porque la metodología no es necesariamente novedosa. A veces, ¿qué impacta más? Cosas que se hacen virales en las redes sociales. No hace falta concentrar o movilizar a 20.000 personas en el centro de Ciudad de Córdoba. Basta con lograr 5.000 likes en Instagram, en Twitter, y eso automáticamente llama la atención de los medios de comunicación y le dan visibilidad, y bueno, eso también, como les decía, tiene que ver con la estrategia y los métodos que van utilizando los actores en el... Profe, no sé si me perdí, pero lo que está diciendo usted tiene que ver también con el corte que hizo el campo en su momento, cuando cortaba las rutas, que era lo novedad. La 125, claro. 125 que después te ponían horario para poder pasar. Claro, y bueno, y que paró todo el transporte. Bueno, la novedad ahí, en las protestas del campo, era no el método, porque el corte de ruta existía, sino el actor. Un actor que históricamente nunca jamás había hecho algo por el estilo, ¿sí? Y después ¿se acuerdan que lo que hacían no eran corte de ruta, sino que eran los llamados tractorazos? ¿Qué hacían? No lo cortaban a la ruta, pero te metían 500 tractores en la ruta, uno atrás del otro, yendo en caravana a la ciudad. O metían los tractores en la ciudad. Y bueno, imagínense meter tractores en la ciudad que van a 40 kilómetros máximo. Obviamente que rompe a ver,
Además tiene una carga simbólica muy fuerte, ¿no? Tipo una invasión de tractores cruzando por Plaza España. ¿Vieron una cosa? ¿Qué es esto? ¿Viste? Es el campo invadiendo la ciudad. Bueno, toda esa cosa, esa retórica que se monta alrededor de estas situaciones, pero en la práctica, de vuelta, ¿no? La metodología, la novedad, la visibilidad, lograr el impacto mediático y que eso luego sea uno de los elementos que utilizan los actores para incidir en el proceso político, ¿sí? Profe, lo del polo Sí. obrero ahora, que bueno, gracias a lo que estuvieron en Chacabuco, que no es una calle por ahí muy, entre comillas, popular para cortar, pero bueno, dadas las obras, dada todo, lograron acá en Córdoba, bueno, a nivel nacional, que se le diera un aumento en las tarjetas. Y eso, y no es, como le decía, no es una calle, siempre uno espera que corten Colón y General Paz, Humberto Primo, pero Chacabuco no era muy común que cortaran. Además Pero lo dado todo el extraño, contexto. claro, pero había varias cosas detrás del asunto. Primero, la metodología. En Córdoba nunca había habido acampes. Nunca. Sí, En ya. Córdoba no existe la metodología del acampe, en Córdoba no existe. Existe en Buenos Profe, Aires, muy ¿no común en hicieron Buenos los Aires. docentes acá en Córdoba en un momento, hace mucho tiempo atrás, o fue En en Buenos Aires? En Buenos Aires estaba la llamada carpa blanca, que era una carpa que estaba frente al Congreso, pero era una carpa en una plaza. De hecho, estaba en una plaza. Estaba en la llamada Plaza de los Congresos. Frente al Congreso había era el ayuno docente. ¿Se acuerdan que eran los docentes que ayunaban? ¿Sí? No hacían huelga de hambre, pero hacían una especie de ayuno permanente frente al Congreso. Ahí había una carpa. Pero como tal es extraño, ¿no? En Córdoba no es, sobre todo una acampe, puede que hayamos tenido algún caso de, bueno, alguna persona que monta una carpa frente a la Casa de Gobierno, algo así, ¿viste? Esa cosa de, vieron que a tanto parece, se encadenó frente a la Casa de Gobierno, ¿viste? Uno frente al APRO era por una cirugía, un médico, o cuando que se hizo lo de la policía, fue el primer policía que se encadenó en el centro cívico, que fue el autocorralamiento de la policía, ese fue el principio. Bueno, esos son... Sí, Marina. No, me estoy acordando de otro tipo de, cuando van con los carreros frente al Palacio 6 de Julio y... Lo mismo, porque tenés un ejército de caballos al frente de una cosa extraña. José, creo que iba a decir algo. ¿O no? No, estoy reactivando toda la compu, perdón. Ah, perfecto, listo. Dale, gracias. Lo que pasa también, profe, ahora está todo el tema de las redes sociales. O sea, ahora me parece que podés lograr mucho más visibilidad por una red social que te levante algún influencer, entre comillas, haciendo una manifestación. O sea, como que la gente te va a compartir más una historia, que va a salir a la calle a apoyar la marcha que vos haces. Con respecto a eso, le quería comentar con lo que Jime, que una vez yo tenía que hacer un reclamo en EPEC y me dijeron que era mejor que escribiera por Twitter a que estuviera llamando para hacer el reclamo, porque iban a dar más bolilla ahí que por otro medio. Y si lo podés robar al gobernador, piense que es mejor. Sí. El gobernador no va a estar mirándolo, ¿no? Pero... bueno, eso tiene que ver con, ya lo vamos a ver, acerca de las estrategias que tienen los actores para intentar insertarse en la agenda, ¿sí? Para cerrar el ejercicio de análisis de actores, les muestro, a ver, le voy a poner ahí en el chat dos noticias, ¿sí? Ahí va una, les pido que la lean en ese orden, en el orden en el que se la estoy subiendo en el chat, ¿sí? Esas son las dos noticias, están encadenadas una con la otra, ¿sí? Así que lean primero la primera que les subí y luego la siguiente. Entonces, la primera que leemos es la de la cumbre de Schiaretti, Morales, Monzó, Urtubey, Randazzo y Hapkin, es el título de la nota. Y la siguiente es, Schiaretti apuró la cumbre de los moderados porque prevén una crisis extrema, esa sería la segunda nota. Vamos a hacer una cosa, nos tomamos ahora el recreo, pasamos un poquito, nos tomamos ahora el recreo, aprovechen el recreo para leerlo, vamos a hacer una cosa, les voy a dar recreo y 10 minutos de lectura de esto, así que hacemos en total media hora, ¿sí? 20 minutos de recreo y 10 minutos para la lectura de las dos notas. Lean las dos notas y cuando volvemos vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a hacer agenda y actores. Es más, vayan rayándolo a las respuestas, así las presentamos directamente, ¿sí? Agenda y actores, ¿sí? Entonces,
Son y 18, a las y 48 estamos de vuelta, ¿sí? No se desconecten, simplemente silenciamos cámara y video.